13 grados en Santiago. Cooperativa. 23 minutos para las 11. 23 minutos para las 11. Con todo Chile y el mundo por cooperativa.cl. Seguimos compartiendo una nueva mañana en Cooperativa. Ya estamos en el estudio con los especialistas para conversar sobre el tema tan comentado de los niñitos Ritalin, se les dice. Ah, pobrecito. Antes, una mención a nuestros auspiciadores. Aprovecha últimos días de la gran venta 2016 Chevrolet. No puedes dejar pasar Chevrolet Find New Roads. Y asegura tus ingresos de por vida con Futuro. Contrata tu renta vitalicia y comienza la mejor parte de tu vida. Si quieres saber cómo, asesórate con los expertos en rentas vitalicias en confuturo.cl. En Confuturo somos CCHC. Y si tu hijo o tu hija llega al colegio y te dice: mamá, este mes estoy invitada a 7 cumpleaños y todos son mis mejores amigos, tú dile relajadamente: buenísimo, vamos a comprarles los mejores regalos a todos. Sí, porque ahora con tu Líder Mastercard puedes comprar en 6 cuotas sin interés por todo agosto en electro, casa, vestuario, juguetes y mundo bebé. ¿Qué esperas? Líder Mastercard, la tarjeta líder de tus tarjetas. Estamos entonces ahora con Magdalena Correa, que es psiquiatra infantil y adolescente. Hola. De la unidad infanto-juvenil de la Fundación Nepsis. ¿Cómo te va, bien, Magdalena? Y con el capo de la Nepsis, José Vitrán, uno de los fundadores de la Fundación Neuropsiquiátrica de Santiago, que como siempre digo, es nuestro psiquiatra oficial acá. Bueno, hoy día el tema es los niños Ritalin y los adolescentes y todo este estigma que hay sobre ellos, y sirve, no sirve, están sobrediagnosticados, ¿qué pretendemos? Que los niños sean como unos robots ahí, todos calladitos, quietitos, para que no den problemas. A ver, ¿quién parte? José Vitrán. Yo parto con una respuesta a una potencial pregunta que podrías haber hecho, Cecilia, que es si es que estamos sobre o sub. ¿No sé? Lo dije, estamos sobrediagnosticados. Y la respuesta va a ser: no estamos todos los que somos, ni somos todos los que estamos. Es decir, probablemente hay un buen grupo de gente que está sobrediagnosticada y, aunque no esté incluso diagnosticada, está usando inadecuadamente o por su cuenta fármacos como el Ritalin. Y hay todavía un grupo muy importante de gente que tiene un déficit atencional, que podría favorecerse en su vida tanto académica como laboral con un tratamiento con fármacos como el Ritalin, que no ha recibido ni el diagnóstico ni el tratamiento. A ver, Magdalena Correa, que es psiquiatra infantil y adolescente. ¿Cómo es muy difícil diagnosticar correctamente este déficit atencional para no errar, digamos, en el tratamiento? Claro, ese punto que tú tocas es fundamental. Hacer un correcto diagnóstico implica hacer una evaluación de la historia del desarrollo del niño, de las conductas actuales, de lo que ven los papás, de lo que ve el colegio, y por supuesto del niño mismo. Y eso te va a llevar a diferenciar entre los cuadros que son realmente déficit atencional y aquellos que tienen otras causas y que se parecen mucho. ¿Cómo cuál? Por ejemplo, trastornos ansiosos, trastornos adaptativos, cuadros neurológicos que son más raros, sin embargo existen también. Y obviamente en cada uno de esos casos los tratamientos van a ser diferentes. Y los trastornos del ánimo, que en los niños pueden presentarse también como... Y los trastornos del ánimo, que no podría dejar de nombrar, que claro, que se presentan muchas veces como bastante parecidos a estos cuadros. Ahora, pero ¿por qué entonces se da tanta cantidad de mal diagnosticados? ¿Qué decir? Los psiquiatras están... perdidos. Hay bastante polémica al respecto. Yo diría que hay bastante... Temazo, Cecilia, efectivo. Porque yo no sé si están mal diagnosticados. Yo estoy de acuerdo con lo que decía el doctor Vitrán, que hay muchos casos que están sobrediagnosticados, pero otros tantos que quedan fuera. ¿Por qué se produce el sobrediagnóstico? Porque llega un niño con muchos problemas en el colegio, que uno sabe que si no se le da un tratamiento pronto, el niño podría tener dificultades mucho mayores, como por ejemplo terminar fuera del colegio incluso. Y eso implica entonces para el profesional una decisión rápida y a veces una evaluación que queda corta. Uh-huh. Entonces es posible que ahí los diagnósticos queden menos limpiecitos, digamos, menos claros. Uno de los puntos importantes a considerar es lo que decía el doctor del ánimo, justamente. Los cuadros del ánimo, los contextos familiares, el maltrato, son muchos, digamos, elementos ambientales que influyen tremendamente en que estos niños tengan estas conductas descritas, ¿verdad?
A ver, el déficit atencional, no sé, es como la caricatura, podríamos decir, ya, es el niñito, la niñita que no presta atención en clase, después dice, se aburre, a veces dice, es que es demasiado inteligente, entonces los conocimientos que entregan en la sala de clase a ella o a él, no sé, no le hacen mucho sentido, son movedizos, se distraen con cualquier cosa, va pasando una mosca por la sala y dejan de prestar atención, no se concentran. ¿Mito o realidad, pues, Cecilia? Claro. A ver, tenemos acá a la especialista. ¿Son más inteligentes los niños con déficit atencional? No necesariamente. Están Para dentro nada. de- No tiene que ver, No. son cosas completamente distintas. No, pueden serlo, no implica que no, pero eso que tú has descrito es lo que llamamos un trastorno de la autorregulación. Son niños que no pueden regularse, no logran, por ejemplo, decir, ya, me quedo sentado porque sé que así aprendo, me saco una buena nota, me felicitan, qué sé yo, gano, ¿verdad? Ujú. No logran esa autorregulación. Lo mismo pasa con lo emocional y lo conductual. Pero Cecilia, pero es sí, importante que José la gente Mitra. lo tenga súper claro, porque hay mucho padre o madre que necesita, como en un error, creo yo, defender la conducta de su hijo. No quiere que se lo tilden de algo, que se lo rotulen de no sé qué, o que en el colegio aleguen por su conducta. Entonces, en vez de decir, a lo mejor mi hijo tiene un problema atencional, efectivamente no logra autorregularse. La verdad es que un niño autorregulado es capaz de incluso prestar atención de algo que no le es tan entretenido. ¿No es así? Es capaz de inhibirse de hablar fuera de tiempo, de pararse fuera de tiempo. Es capaz de hacerlo. Los niños normales son capaces de hacerlo. Entonces, en vez de pensar que mi hijo lo que pasa es que es tan inteligente que la clase le queda chica porque los restos son tontos, las clases del profesor no son entretenidas, por eso mi niño se aburre. No, pues, en realidad, si es que hay que pensar en el niño en un contexto de sus pares. Pero Y el ¿sabes? niño que en un contexto de sus pares tiene problemas serios conductuales, no estoy diciendo, hay todo un tema ahí de que si los colegios estamos o no exigiendo más de la cuenta, que qué tipo de estudiantes quieren en el aula, está bien, pero si un niño tiene serios problemas conductuales, tiene lleno de anotaciones por todo, ¿sabe qué? Lo más probable es que tenga un problema. Que me rebata la doctora, no, pero yo creo que tiene un problema, probablemente que va a haber que investigar cuál es el problema. Claro, ese es el punto, que no necesariamente es un trastorno de déficit atencional. Claro, pero lo que pasa también es que los padres, yo escucho mucho, están chatos, las mamás, los papás, de que esto de que a la primera ya lo mandan a evaluación y llega el comunicado, llega la reunión, ¿sabes qué? Yo creo que tu hijo, tu hija tiene déficit atencional y tiene que hacer algo. Entonces parten las madres, los padres y a veces suena ya como que se ha banalizado esto, como que fuera una salida de comodidad de parte de los educadores para tener una sala de clase controladita, piolita, tranquila. Claro, eso es verdad, pasa. El tema es que ahí el profesional que recibe al paciente debe tomarse la cosa en serio. Entonces, hacer una evaluación completa para descartar realmente si tiene un cuadro de déficit atencional o lo que le está pasando es más bien un cuadro del ánimo, un cuadro adaptativo, que son aquellos en el cual el ambiente es muy difícil. Y tener la valentía de decirle al profesor, lo siento, este niño yo no lo voy a medicar con Ritalin porque no tiene un déficit atencional, lo que le pasa es que, qué sé yo, está sufriendo la muerte de alguien, no sé. Entonces, ahí está la pega del profesional de hacer el trabajo completamente, hacer una evaluación profunda de lo que le pasa al niño. Y obviamente hacer el tratamiento adecuado. Si tiene déficit atencional, ese niño debe recibir el tratamiento correspondiente, que probablemente sea Ritalin. Pero muchas veces he escuchado amigas y dice, ¿sabes qué? No, ya no le doy más porque dice que se siente mal y está como atontada todo el día. Lógico. Y esos son ¿Qué efectos pasa? secundarios que no son deseados, obviamente, y que obviamente el niño o la mamá debe reportarle al profesional que se lo está dando, porque la idea no es que el niño sea un zombie en ningún caso. Probablemente está sobremedicado. Ahí no hay ahí hay un tema más bien de una Vitrán, dosis sí. adecuada. El niño que se le pasa la dosis empieza a no estar hiperactivo, sino que por el contrario, y se Claro. termina convirtiendo en un zombie. Pero eso no es un efecto del Ritalin, es un efecto de una dosis inadecuada de Ritalin. Por decir algo, no por tratar de ser polémico, Cecilia, pero a lo mejor efectivamente las dificultades del sistema educacional nuestro en cuanto a ser capaces de tener profesores motivadores, de mantener la atención y la motivación de los estudiantes, esos déficits, que sabemos que hay un problema en nuestro sistema Es que educacional. es muy difícil también con Por sala de supuesto, 40 y sobre todo si alumnos. tenemos salas de 40 Claro, alumnos, pero si claro. comparamos con países donde hay grandes resultados educacionales, sabemos que hay un tema en el problema de lograr motivar a los estudiantes. A lo mejor hay déficit en esa área que se traspasan
finalmente al sobreuso o al sobrediagnóstico de déficit atencional y sobreuso de Ritalin. Porque al final la doctora Correa, cuando le llega al papá desesperado y le dice, a lo mejor al profesor, ¿sabe qué? Lo siento mucho, pero este niño no lo voy a medicar, le va a contestar a los papás, entonces se lo he hecho, po. Se lo he hecho porque no es para este colegio. Claro. Entonces, ¿no es para este colegio o no es para ningún colegio? ¿Y qué pasa con estos niños cuando los echan de esos colegios? Depende del doctora? medio. Niños en medios sociales más complicados muchas veces se quedan sin colegio. Hay veces que van al ministerio, el ministerio obliga a otro colegio a recibirlo. En otros medios sociales van buscando otra alternativa de colegios que sean menos exigentes, menos estructurales. Claro, entonces, lo que hay que dejar en claro es que los problemas conductuales pueden tener diverso origen. No solamente el déficit atencional, también puede ser por otras razones, trastorno del ánimo, por el clima donde se vive, en la casa, familias disfuncionales, bueno, en fin, son muchos los motivos. Pero ahora hablamos, está el Ministerio de Salud, a comienzos de este año justamente, advirtió a los estudiantes, un poco ya más grande, incluso sobre el riesgo de los fármacos como el Ritalin, como el Mentix. Pero vamos a decir cuáles son los el genérico, digamos, metilfenidato. El metilfenidato es el que se conoce como Ritalin o otro. Concerta o muchas otras copias que Claro. existen, ¿no? Rubifen, Aradix, etc. Y el otro es el modafinilo, que es que hace que esté más tiempo despierto y todo lo demás. Son los dos medicamentos más consumidos por niños, adolescentes. Por adolescentes y estudiantes universitarios, hoy por hoy, sí. Y mal usados en muchos casos también. Lo que pasa, voy a decir algo complejo, pero yo pienso que muchas personas que están sometidas a un sistema académico en la universidad, que a lo mejor, ¿por qué no decirlo?, les quedó grande cognitivamente, les quedó grande intelectualmente, están teniendo serias dificultades para rendir, para aprender, para retener. No cuesta nada que digan, lo que pasa es que me falta concentración. O sea, ¿cuál es la lectura que hace cualquier individuo que le empieza a ir mal a pesar de todo lo que estudia? ¿Cuál es la lectura fácil? Me falta concentración, lo que pasa es que estudio y no me queda. Entonces, de ahí a conseguirse que alguien le diga, bueno, ya tenéis déficit atencional, toma un poco de Ritalin, es fácil. Muchos de ellos efectivamente no tienen déficit atencional. Ese es un tema. El sobrediagnóstico y sobremedicación por un intento de tener una mejor performance, ¿no es cierto? Por tener una más competencia intelectual. Y el otro es la vieja historia de quedarse despierto toda la noche de los estudiantes de diseño, los estudiantes de arquitectura, los estudiantes de tantas carreras que tienen que trasnochar, ¿no es cierto? Y que no es fisiológico y que necesitan pichicatearse, necesitan tomar algo que los mantenga anormalmente o artificialmente despiertos a veces toda la noche. Y para eso que usan los dos fármacos más usados, el Ritalin, porque es un anfetamínico y por lo tanto es estimulante, y uno que no es un estimulante, pero que es relativamente más moderno, pero que juega un rol de alertar, se usa contra la somnolencia, que es el modafinilo, ¿no es cierto? Y lo usan para eso, para quedarse despiertos toda la noche. Le va a hacer ese efecto al que tenga un problema y al que no tenga un problema también. Ahora, estaba también leyendo este informe, que si bien es del año 2013, pero es una investigación que se hizo con 15.000 niños en Estados Unidos con déficit atencional y los siguieron por 14 años. Y resulta que estuvieron medicados, pero tenían peores notas y repetían de curso igual. Entonces, ¿cómo es esto? Bueno, es esperable que un niño que tiene déficit atencional, sea tratado o no sea tratado, tenga más dificultades escolares que aquellos niños que no lo tienen. Sería interesante ver en ese estudio si también tuvieron un grupo de pacientes con déficit atencional que no estaban tratados, porque eso sería el punto de comparación importante, ¿verdad? Ver realmente si al tratar el déficit atencional tienen menos dificultades escolares. Lo que sí sabemos es que al tratar el déficit atencional tenemos menos conductas de riesgo en la adolescencia. Yo eso era un punto que quería destacar hoy día, y es que sabemos que al tratar este trastorno, estos chicos tienen menos riesgo de caer en el consumo de drogas, por ejemplo. Porque el niño con déficit atencional, en general, globalmente, tiene más riesgo de entrar en estos consumos. Sin embargo, si lo tratamos, ese riesgo disminuye. ¿Por qué? Bueno, hay varias causas. Estos niños tienen desde la personalidad, desde un temperamento más de la búsqueda de novedad. Y eso sería una teoría. Hay otra teoría que tiene que ver con la automedicación, en que los niños, con la idea, los adolescentes ya, ¿verdad?, cuando entran a la droga, con la idea de calmarse o de lograr concentrarse, buscan alguna sustancia fuera que realmente los ayuden a lograr esto, ¿verdad?
son teorías, no hay ninguna cosa... Pero no hay duda también, sí. José Vitrán. Sí, Magdalena, que la persona que no ha sido tratada con un estimulante tiene un déficit atencional marcado. Cuando llegue a probar un estimulante, no médicamente prescrito, cuando llegue a probar la anfeta que le pasó a un amigo, cuando llegue a jalar coca, le va a ocurrir que le va a hacer sentido a su cerebro lo que va a experimentar. Le va a hacer sentido, y muchas otras cosas, pero también le va a hacer sentido a decir, me ordenó, me aclaró la cabeza, me dio una potencia en la cabeza que yo nunca he tenido. Por lo tanto, la posibilidad de decir, esa es mi droga, es muy alta. Lo concreto, los niños con déficit atencional que se convierten en adolescentes y adultos con déficit atencional que nunca fueron tratados, como dice la doctora Correa, tienen más riesgo de desarrollar adicciones, incluso a los estimulantes y a la cocaína, lo que es contrario a lo que la gente con los mitos quiere decir, cuando uno quiere hacer un poco de histeria respecto del Ritalin, ¿no es cierto? Que cómo le voy a dar a mi hijo una droga de la cual produce efectos adictivos y se va a hacer adicto. Es al revés. Las personas con déficit atencional que reciben Ritalin tienen menos chance de hacerse adictos. Y eso no quiere decir que el Ritalin no sea una anfetamina con potencial adictivo. Lo tiene, está en la lista 2 en Estados Unidos, o sea, está junto a las drogas de abuso, ¿no? Hay gente que se puede hacer adicta al Ritalin. ¿Y quién controla eso? ¿La psiquiatra, el psiquiatra que lo está tratando? Bueno, es un fármaco que se obtiene con receta muy restringida. Ahora, todo se puede comprar en el mercado negro, por supuesto. Por supuesto, pero también la cocaína, y no somos nosotros los llamados a tratar de parar eso, digamos, ¿no? Pero lo que pasa, eso sí, es que el metilfenidato genera mucho menos placer que el que podría generar la cocaína o la anfetamina, que debido a esos mecanismos son más adictivos que este medicamento. Claro, uno no siente goce por tomar metilfenidato. Yo, que soy usuario del metilfenidato, como lo he contado en otras oportunidades, porque tengo un déficit atencional desde la infancia, diría que nunca me he sentido eufórico por tomar el metilfenidato. Es más, se me olvida con alguna frecuencia. Ahora, ¿es hereditario el déficit atencional? Sí, tiene una alta heredabilidad, ¿sí? No significa 100%, no todo padre con déficit atencional tiene un hijo con déficit atencional, pero sabemos que tiene un componente hereditario muy potente. Ahora, hay muchos adultos, como el doctor Vitrán, que tienen déficit atencional, pero pareciera que esto solo le pasa a los niños. ¿Ah? Entonces dicen, que voy a tratar yo por el déficit atencional. ¿Te llegan o les llegan personas con con esos síntomas? Lo que pasa es que esto ha evolucionado mucho. Recordemos, conversábamos antes del programa con la doctora, el diagnóstico no es verdad que sea de los 90, como dice que está de moda. Este es un diagnóstico que está de 1700. Lo que pasa es que tuvo otros nombres. Pasó por el daño cerebral mínimo, ¿cómo se llama? Daño moral de la conducta, etcétera. Ha tenido 1000 nombres, ¿no? Pero es algo muy, muy antiguo. Y ha evolucionado también nuestra comprensión de él. Así entonces, cuando inicialmente se hablaba de esto en la era moderna, por decirlo así, eran niños desatentos, hiperactivos, y esa era la única forma de tener el trastorno. Eran niños que se subían por las cortinas, que no se quedaban quietos nunca y que además eran desatentos. Por supuesto que esos niños, al crecer y convertirse en adolescentes o adultos, aprendían a controlar su hiperactividad. Ya no le agarraban la taza al de al lado, no tomaban las cosas, no se movían permanentemente. Entonces quedó la idea de que este era un trastorno de la infancia que se maduraba. Claro, eso te iba a preguntar. ¿No hay un tema de inmadurez? Por supuesto que lo hay. Esto es un problema neurobiológico del cerebro de los niños que tienen este problema. Lo que pasa es que se madura y se termina de cerrar la maduración para llegar a la normalidad en un porcentaje mucho menor de lo que quisiéramos. Es así como hay algunos estudios que dicen que es entre el 50 y el 80% de los niños con un déficit atencional confirmado que van a convertirse posteriormente en adolescentes y adultos con algún grado de déficit atencional. Lo que pasa es que uno no puede desarrollar el déficit atencional en la adultez. Si yo tengo déficit atencional hoy día es porque lo tengo desde que tenía 6 años, 5 años y en realidad desde que nací. ¿Qué pasa en el cerebro? ¿Qué cable no está funcionando bien cuando uno tiene esto? A ver, como decía el doctor, es un trastorno de la maduración, pero no es que sea un retraso de la maduración, sino que es una maduración distinta, se va por un camino alterado. Lo que se sabe hoy día respecto a la neurobiología de este trastorno es que hay una alteración a nivel, de ciertas partes del cerebro, del cuerpo estriado, donde hay poca dopamina, por decirlo en forma simple, ¿ya? Uh-huh. Y eso la verdad es que sí se va madurando, entre comillas, va evolucionando en el tiempo, y es por eso que los síntomas van disminuyendo en muchos casos, aunque hay casos en que no, en que persisten.
¿Y qué se hace? Hay un, por decirlo así, una disfunción, una desregulación de la transmisión, como decía la doctora, dopaminérgica, que parece estar... Hablen en castellano. Dopaminérgica es uno de los neurotransmisores que existen en el cerebro, así como está la serotonina, la adrenalina, está la dopamina. La dopamina es aquella que tiene que ver con la conducta de novedad, la conducta de curiosidad, con la búsqueda del placer, etcétera. Y en estos casos habría un problema a ese nivel del funcionamiento de la dopamina en áreas frontales del cerebro, y esto es relevante para lo que voy a decir a continuación, y también subcorticales, como decía, los núcleos basales que se llaman, que tienen alta concentración de dopamina. Frontal digo porque las personas con déficit atencional no solo tenemos problemas para concentrarnos en el momento en que estamos escuchando algo, una instrucción, etcétera, etcétera, sino que tenemos problemas ejecutivos a nivel de funciones que tienen que ver con el lóbulo frontal. Tenemos problemas estratégicos, tenemos problemas para diseñar un plan de lo que tengo que hacer, para calcular el tiempo que me va a tomar hacer tal cosa, para tomar iniciativas respecto a lo que hay que hacer. O sea, hay un déficit frontal, por decirlo así, en las personas que tienen déficit atencional. Y esto no tiene cura entonces para toda la vida. Efectivamente, yo creo que el adulto que sabe que permaneció con déficit atencional después de la infancia y la adolescencia, que además, como es el caso de algunos, toman un tratamiento que es el mejor que hay, porque no podemos decir que es un tratamiento perfecto, pero es un buen tratamiento y es lo mejor que hay, es el equivalente a metilfenidato u otras anfetaminas o anfetamínicos, digamos. Y que con esos medicamentos, con esos tratamientos, más todo lo que pudiera ser el autodesarrollo, ya sea a través de la lectura de libros inteligentemente escritos, a veces por personas que tienen déficit atencional, dando los tips, dando las recomendaciones. Hay también formas de coaching, ¿no es cierto?, que permiten a la persona decirle, mira, si a ti te pasa esto, no hagas esto porque esto no funciona, haz esto que sí funciona. Hay técnicas, digamos. Si uno ha hecho todo eso y siente que tiene un déficit significativo, que no tiene el cerebro de su compañero de al lado, que es ordenadito de la cabeza, que hace todo programado, es porque así nomás es. Tenemos el cerebro distinto, así es y así va a ser. Y así va a ser un viejo también que tenga el problema, digamos, ¿no? O sea, va a ser para toda la vida, claro que sí. Pero entonces ¿eso significa también que va a ir aumentando la dosis? Posiblemente, sí, se aumente la dosis hasta cierto punto. Ahora, el tratamiento no es solo farmacológico, también requiere apoyo psicológico, en algunos casos, en los niños sobre todo, psicopedagógico, de terapeuta ocupacional. Hay varios otros profesionales que participan en el tratamiento que ayudan mucho también a que este desarrollo de la autorregulación se logre. Porque estos niños muchas veces tienen problemas con los pares también. Como son impulsivos, no se hacen tantos amigos. Bueno, y un punto más que yo quería tocar es que estos niños, y aquí terminamos, sí. Si esto se detecta precozmente, hablo de los 3, 4 años, y uno le enseña a su hijo a ser más autorregulado, esa sintomatología que él podría tener disminuiría en el tiempo. Entonces, o sea, hay otras herramientas también, claro, aparte de... Eso está en estudio, está súper en pañales. Pero ojo, que si esas herramientas no son tan efectivas, eventualmente alguien podría decir que es necesario tratar a aquellos que deben ser tratados muy, muy temprano. Que a lo mejor si los tratamos muy, muy temprano podemos disminuir la cantidad, la magnitud del problema en la adolescencia y en la adultez. O sea, puedes tratarlo sin el químico. Pero a veces podría ser necesario incluso considerar el uso del químico tempranamente, tema más controversial aún, porque mucho van a decir más, que queremos drogar a las guaguas. Claro, pues, eso te digo, quieren drogar a las guaguas. Bueno, pero yo le quiero decir que aquellas que no drogaron y que tenían que haber sido medicadas, no drogadas, van a pagar las consecuencias toda su vida, porque no desarrollaron las amistades, como dijo la doctora, no se desarrollaron socialmente como tenía que haber sido, no aprendieron lo que tenían que aprender, estudiaron finalmente carreras muy por debajo de lo que podrían haber estudiado, ¿no? Entonces van a ser gente truncada en su vida. ¿Por qué? Bueno, porque alguien dijo que no quería drogarlos, entre comillas, en vez de decir que había que haberlos evaluado, diagnosticado y tratado correctamente, que no es lo Pero mismo. las guaguas no, yo eso no lo he dicho. No, las guaguas claro, no. Yo dije que podría llegar a ser temprano. De una detección precoz y un tratamiento general. Precoz 3 años. 3, 4 años.